Hola amigos, hoy vamos a pintar este dibujo minimalista para un cuadro. Vamos a pegar esta cinta de 1 centímetro sobre las partes blancas para proteger y si no se nos pase la pintura sobre estas líneas de forma recta. Vamos pintando, de esta manera nos ayuda a pintar un poco más rápido, ¿no? Ya que esas líneas son color blanco. Empezamos con el blanco y el gris para la parte central. Lo mezclamos, un pincel plano también necesitamos. Mezclamos en la paleta el gris y el blanco para bajarlo un poco de tonalidad, más o menos va quedando, ¿no? Y comenzamos por la parte del centro. La cinta nos protege y podemos pintar un poco más rápido sin que se nos pase. Luego el ocre y el blanco lo mezclamos, nos da un color arena y seguimos con los costados, ¿no? No hay problema con el borde porque la cinta nos ayuda a proteger. En este lado donde no hemos puesto cinta, sí tenemos que ir un poco más lento, ¿no? Para que no se nos pase hacia el otro lado, que es la línea blanca. Luego seguimos con el siena y con la mezcla anterior lo bajamos un poquito o con blanco. Y ese es el color siguiente. La parte donde hay cinta pintamos un poco más rápido. De esta manera avanzamos nuestro cuadrito de una manera más rápida, ¿no? También. Y la parte que no tiene cinta siempre con especial cuidado, un poquito más lentos. Cuidando de no pasarnos de la línea. Ahora vamos a mezclar estos 3 colores que son plomo, gris de paint y azul cobalto. Y pintamos la siguiente línea. La parte que no tiene masking siempre un poquito más lento al pintar porque se nos puede pasar. Si tienes un pulso bueno, no necesitas ponerle masking, ¿no? Eso es simplemente una ayuda. Finalmente vamos a agregar gris de paint en la parte de arriba, el círculo. Siempre con cuidado porque acá no tenemos la ayuda del masking tape para proteger el borde, ¿no? Finalmente quitamos el masking tape que nos protegía los espacios blancos. Si se te pasa un poquito, no hay problema, lo puedes pintar con blanco. Adiós. Así quedó nuestro cuadro. Gracias.